En días pasados estuvimos viendo que la Federación Escocesa de Fútbol prohibió o por lo menos reglamentó a sus atletas el hecho de cabecear o de efectuar cabezazos en las prácticas, limitó esas prácticas, manifestó que deberían controlarse ese tipo de actividades, sobre todo en las personas que realizan fútbol profesional. Es la primera liga en el mundo que está haciendo este tipo de cuidados para sus atletas. En otros países ya se ha reglamentado, ya se ha prohibido a menores de 11 años efectuar entrenamiento con la cabeza, o sea, cabezazos. ¿A qué se debe esto? Se debe a una tendencia mundial que nació en el fútbol americano, lo podemos ver en una película en Netflix que trata al respecto, sobre las lesiones que se producen en el fútbol americano. El fútbol americano se practica con protecciones, con cascos de protección, con hombreras de protección. Y aún así se ha encontrado en un estudio con una cohorte de jugadores y exjugadores a largo plazo de fútbol americano que han presentado microlesiones cerebrales por traumatismos de cráneo repetidos. Siempre suelo insistir, cuando suelo postear en Twitter y demás, que tenemos una serie de lesiones o microlesiones cuando efectuamos deportes de contacto. El fútbol se considera un deporte de contacto. Hay microlesiones que se producen no necesariamente por el cabezazo, a veces se producen por contactos, a veces hay golpes, hay codazos, hay caídas, que minimizamos cuando practicamos el fútbol. Es muy importante, remarco, muy importante, no solo en la práctica profesional, sino también en la práctica del fútbol amateur, del fútbol diario, del fútbol que hacemos con los amigos, con todo el mundo, que controlemos ese tipo de lesiones. Cuando se produce un golpe en la cabeza, sí o sí se debe consultar con un profesional. Reclamo fervientemente la presencia de un neurólogo o un neurocirujano en los equipos de fútbol profesional, donde sí hay contacto y hay mucho riesgo, donde hay golpes mayores o menores en la cabeza. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos aún qué puede depararnos este tipo de golpes, de contactos. Sabemos que el fútbol profesional es cada vez más demandante, cada vez más exigente. Y los mecanismos de control o los mecanismos de diagnóstico que tenemos hoy en día con las imágenes nos muestran que hay microlesiones con los golpes repetidos. Así que es por eso que la Federación Escocesa dio un paso adelante a todas. Calculo que la FIFA tendrá que revisar muchas cosas respecto a este tipo de cosas, pero es interesante de saber y de tener en cuenta que cualquier golpe en la cabeza, cualquier traumatismo en la cabeza, no es un traumatismo menor. Cualquier golpe en la cabeza en cualquier práctica deportiva debe ameritar una consulta con un médico especialista, neurocirujano o neurólogo. Así que ya saben.